el campesino, el floricultivo, las microempresas agropecuarias, la ganadería, la agricultura limpia la tecnología agropecuaria y el amor por el campo son la razón de ser de Desafío Agropecuario. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Los invitamos para que nos acompañen en esta media hora de programa y hablemos sobre un tema muy importante e interesante que está en boca de todos los productores agrícolas a nivel mundial. Hablemos sobre la conservación del suelo, pues es la base fundamental para tener una muy buena productividad agrícola. Según la FAO, el 2015 es declarado como el Año Internacional de los Suelos, suelos sanos para un sano vivir. Recuerden amigos televidentes que nos pueden escribir al correo electrónico desafioagropecuario@vivoraltv.net, que los pueden ver en la internet a través de www.vivoraltv.net, que se pueden comunicar con nosotros también a través de la línea telefónica 543-2525, extensión 106 o 107. Esperamos que el programa sea algo de todos ustedes y sean totalmente bienvenidos. Cuando hablamos de este recurso, hacemos alusión a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre ella. Hablamos sobre el suelo y la conservación del mismo. Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de los mismos existentes en la Tierra. El suelo tiene gran importancia porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos de los elementos, y en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la materia de todos los ecosistemas. Además, como su regeneración es muy lenta, el suelo debe considerarse como un recurso no renovable y cada vez más escaso, debido a que está sometido a constantes procesos de generación y de destrucción de origen natural o antropológico. Bien amigos televidentes, para que hablemos un poco sobre el suelo y la conservación del suelo, tengo un invitado muy especial. Me acompaña en estos momentos Heisenberg Ramírez, quien es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Heisenberg, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Desafío Agropecuario. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Heisenberg, explíqueme por favor a todos los televidentes y en particular a nuestros campesinos qué es el suelo y a qué nos referimos cuando hablamos de la conservación del suelo más específicamente. Bueno, sin ser muy técnicos, el suelo hay que entenderlo siempre como un ser vivo, que no es una parte muerta o una parte inerte, sino que el suelo es un ser vivo y como tal lo debemos de cuidar y lo debemos de conservar. Sí. Y en este ser vivo es donde se desarrollan o crecen las plantas. Todos los cultivos que nosotros tengamos, bien sea comerciales, bien sea naturales, un bosque, es donde se desarrollan. Sí. Para entender un poquitico esto, la idea es que comprendamos que el suelo se define o está constituido por horizontes. Estos horizontes normalmente los llamamos o los conocemos como horizonte A, horizonte B, horizonte C. El horizonte A es el que contiene la materia orgánica y es el que principalmente nosotros debemos de estar guardando, protegiendo, porque es allí en este horizonte donde se van a desarrollar las raíces de las plantas, de los cultivos que nosotros tengamos o pretendamos establecer. Podríamos decir que allí depende de cierta medida la productividad agrícola que nosotros tengamos implementada dentro de nuestras fincas. Claro, intrínsecamente el que uno tenga o posea un buen suelo o conserve un buen suelo está directamente relacionado con la productividad o la producción de dicho cultivo. Y podríamos decir a su vez también que si tenemos una muy buena capa orgánica, que es ese horizonte A, ¿cierto? Pues hombre, tenemos muy buen desarrollo de nuestras plantas que tengamos sembradas, indiferente la variedad que sea, podríamos decir de cierta medida. No tanto, porque el hecho que vos tengas un suelo con muy buena capa materia orgánica no significa que eso te va a garantizar una muy buena producción. Podría depender entonces de cierta medida de qué otros factores, de los otros horizontes y las otras capas de la Tierra. Entonces, si tenemos el horizonte A, por ejemplo, que es la capa orgánica, el horizonte B está constituido por qué y cómo nos limitaría si tenemos mal ese horizonte B para un buen desarrollo de la productividad agrícola. Bueno, netamente los cultivos se van a desarrollar o van a crecer siempre en el horizonte A, que es donde más se van a desarrollar las raíces. Puede que cierta especie de plantas, bien sea frutales, forestales o otro tipo de plantas, por su volumen radicular alcancen a penetrar en el horizonte B. Pero en este momento donde nos vamos a desarrollar
específicamente o principalmente es en este horizonte A. Como mencionabas ahorita, no necesariamente el tener un buen suelo con buena cantidad de materia orgánica me va a garantizar a mí tener un buen cultivo o un excelente cultivo, una excelente productividad. Son muchos factores que tienen que intervenir ahí. Las buenas prácticas agrícolas que uno maneje, un buen plan de fertilización, de nutrición. Mencionabas ahorita una cuestión importante que tiene que ver específicamente con el suelo y es la retención de humedad, que más adelante podremos hablar de eso, pero es importante porque esto está ligado a la textura y a la estructura del suelo. Esa retención de humedad que nos va a favorecer o nos va a presentar inconvenientes en nuestro cultivo. Claro está entonces, Heisenberg y amigos televidentes, en este primer momento del programa, y es que de todo depende la productividad de nuestro esquema que tengamos implementado en nuestra finca. Caso particular entonces de los horizontes, la constitución de la misma tierra. Y no podríamos decir entonces, amigos televidentes, que porque yo tengo muy buena capa orgánica voy a tener buena productividad. Hay que tener presente entonces las tres capas del suelo, como lo dice Heisenberg, la capa A, la capa B y la capa C, ¿cierto? Correcto. Y ahí depende de cierta medida la buena producción que yo tenga, bien sea de papa, frijol, maíz, árboles frutales o maderables, ¿cierto? ¿Qué tal, Heisenberg? Entonces, para que hagamos un poco más práctico el programa, buscamos un escenario donde podamos identificar de cierta medida en esta finca las tres capas. Vamos a intentar mirar a ver, de pronto hacemos un hueco con una pala o algo así por el estilo, ¿te parece? Listo, aunque es de pronto un poco difícil, difícil llegar hasta ese tema del horizonte, pero más es importante entender ahorita enfocados a la conservación de suelos y qué es la erosión, porque la erosión es lo que nos va a deteriorar nuestros suelos. Entonces vamos a mirar si al menos podemos hacer un hoyito y empezar a identificar esas estructuras del suelo, al menos llegar a la capa A y tal vez la capa B, ¿cierto? Vamos a intentar a ver dónde podemos hacer como una especie de... Y seguimos hablando sobre este tema que la verdad, me disculpan, pero soy ignorante en el tema, soy médico veterinario más no ingeniero agrónomo, pero me parece muy apasionante e interesante porque este tema, amigos televidentes, está en boca de todos los productores agrícolas a nivel mundial, ¿cierto? Cómo nosotros podemos ser más eficientes. Y creía yo, entre mi ignorancia, que eso depende del suelo. Perfecto. Vamos entonces. Cuando hacemos alusión al suelo como un sistema ecológico, este constituye un conjunto complejo de elementos físicos, químicos y biológicos que compone el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida de la superficie de los continentes. El suelo es el hábitat de una biota específica de microorganismos y pequeños animales que constituyen el edafón. El suelo es propio de las tierras emergidas, no existiendo apenas contrapartida equivalente en los ecosistemas acuáticos. Es importante subrayar entonces que el suelo así entendido no se extiende sobre todos los terrenos, sino que en muchos espacios lo que se pisa es roca fresca o una roca alterada solo por meteorización, un regolito que no merece el nombre de suelo. Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son su permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su composición química. Los suelos retienen sus sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición vegetal y que se liberan por la degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición primaria para la productividad agrícola. En el medio natural, los suelos más complejos y potentes, es decir, los más gruesos, acompañan a los ecosistemas de mayor biodiversidad y diversidad, de los que son a la vez producto y condición. En este sentido, desde el punto de vista de la organización jerárquica de los ecosistemas, el suelo es un ecosistema en sí y un subsistema del sistema ecológico del que forma parte. Bueno, profe, para que hablemos entonces específicamente sobre los horizontes de la Tierra, qué mejor lugar que este al pie de una construcción, ¿cierto? Donde podemos identificar básicamente el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Explíquenme por favor a los televidentes en qué consiste y cómo está dividido en este barranco, esta talud que encontramos acá. Daniel, buenos días. Nuevamente pues gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Y como habíamos hablado en la sesión previa a este, entonces estamos aquí ya pues como en un lugar físico en el que podemos identificar muy claramente los diferentes perfiles del suelo. Aquí en este espacio observamos claramente el horizonte A, que es el que está constituido en su gran mayoría por la materia orgánica, y que este tono negro, cafezusco, que es el que nosotros observamos en este momento, es el que aporta la gran cantidad de materia orgánica, y es en este horizonte A donde se desarrolla la mayor cantidad de raíces de nuestros cultivos, bien sea forestales, de producción,
de un ciclo corto, de un ciclo largo. Posterior a él encontramos el horizonte B, ¿cierto? Que ustedes también pueden observar que aquí se encuentran también raíces, lo que nos indica que alguna especie de planta, algún árbol que se encuentra aquí arriba, aquí encima, ha alcanzado a penetrar en el mismo horizonte. Y al final, aquí ya no es muy claro, ¿cierto? Pero ya hacia al final, podemos ya observar el horizonte C. Entonces, donde nuestra agricultura se va a desarrollar o se está desarrollando actualmente es en estos dos primeros perfiles, en el A y en el B. Y que estos dos, principalmente el horizonte A, es el que debemos de conservar, porque es el que nos va a garantizar o es la materia prima en la cual están creciendo nuestros cultivos. Podríamos decir entonces que, si bien como lo explicábamos en la nota anterior, no es estrictamente fundamental este horizonte. Digo fundamental en el sentido de que no es el único primordial, más bien, para que se pueda desarrollar. También hay que tener en cuenta los otros dos horizontes, ¿sí o no? Pero que sí depende en gran parte, en gran medida, de la productividad de este horizonte, y que si nosotros dentro de nuestro esquema de producción no lo tenemos bien conservado, no lo hemos cultivado de una manera adecuada, porque diría yo que el suelo también hay que cultivarlo para que nos dé buenos resultados, pero hombre, de una u otra manera vamos a tener una buena productividad agrícola, indiferente de lo que sembremos. Bueno, hay que tener muy claro que el proceso de formación del suelo es demasiado lento. De ahí la importancia de cuidar el horizonte, porque no va a ser un recurso renovable, por decirlo así, porque se demora tantos años para que se forme, que el poder renovar un suelo que hemos perdido por unas malas prácticas agrícolas que hicimos en el pasado y que en el presente el suelo se deterioró de tal manera, se erosionó, que no lo podemos recuperar de una manera instantánea, por decirlo así, o que nosotros sea percibible a la vista o en el tiempo o en el corto plazo de que estamos recuperando el suelo. Entonces ya hay la importancia de que este suelo, de que este horizonte, tenemos que conservarlo. Podríamos decir entonces que qué prácticas agrícolas conllevan a que nuestros campesinos destruyan fácilmente este horizonte, específicamente este horizonte A. Por decir algo, el tractor de una manera inapropiada, ¿cierto? Qué sé yo, el no hacer el arado de forma adecuada, el no hacer los surcos para la siembra de forma adecuada, hace entonces que, como lo decíamos en la nota anterior, el agua arrastre con todo este horizonte A, toda esta capa orgánica, ¿cierto? ¿Qué otros factores entonces de forma práctica están haciendo que nuestros campesinos estén de una u otra manera permitiendo el que este horizonte A se pierda? Bueno, entonces dentro de esas prácticas agrícolas que se están manejando actualmente de una forma incorrecta, tenemos lo primero, cuando el campesino o el productor llega a colonizar o establecer un cultivo nuevo en determinada zona, lo primero que hacen es la tala y la quema. En ese preciso instante, cuando yo intervengo el ecosistema o el agroecosistema con una tala y con una quema, estoy destruyendo toda la capa superficial del suelo. Y esa capa superficial del suelo, bien sea que sean arbences, hojas, gramas, cualquier tipo de vegetación, inclusive los mismos árboles, son los que protegen al suelo de un impacto directo de la lluvia, del viento y de la radiación del sol. Cuando yo acabo y destruyo con todo eso, directamente estoy atentando contra la conservación del suelo. Entonces esa es una de las prácticas que tenemos que ir mejorando o ir aboliendo, ¿cierto? Para poder conservar este suelo de lo que estamos hablando pues en el día de hoy. Otra práctica que se ejerce en la actualidad que nos deteriora nuestro suelo es el uso indiscriminado de las herramientas agrícolas tipo tractor, ¿cierto? Pero no es porque el tractor sea malo, sino que lo usamos o lo implementamos de una manera incorrecta. A veces pensamos que el dejar el suelo demasiado mullido, demasiado suelto es lo mejor que hay, y no necesariamente es eso, porque cuando nosotros utilizamos una herramienta agrícola tipo rotavator, que es como lo que más comúnmente utilizamos en la actualidad, lo que uno ve que los campesinos están utilizando, estamos acabando con la textura y la estructura del suelo, porque en vez de tener terrones o granitos,
¿cierto? Que es lo que uno busca en el suelo. Estamos volviendo un suelo, es un talco, un polvo. Y ese suelo, cuando lo preparamos lo preparamos, lo tractoramos de una forma indiscriminada, más de la cuenta, ese suelo no va a ser resistente a una erosión. Sí. Entonces, el uso indiscriminado de una forma incorrecta, imprudente, inapropiada de los tractores o de la maquinaria agrícola hará que nuestro suelo sea más propenso a una erosión. Entonces, es otro punto claro a tener ahí. Y otro factor que nos afecta muchísimo, muchísimo, y es algo ya como cultural en la gente, aunque varía de zonas a zonas, es sembrar a favor de la pendiente. Cuando yo siembro a favor de la pendiente, lo que estoy haciendo es que cuando lleguen las épocas de lluvia, el suelo que está en la superficie, que es el que queremos conservar, el agua lo arrastre de una forma más fácil. Y ese suelo no lo vamos a recuperar, sino que se va a ir a las vertientes de las aguas y el suelo se perderá. Entonces, la recomendación en ese sentido es que la gente siembre en curvas a nivel. Cuando yo siembro en curvas a nivel, estoy conservando y estoy evitando que el suelo sea arrastrado cuando lleguen las épocas de alta precipitación en dicha zona. Hay un término muy común por parte de nuestros campesinos, y es que ellos siempre dicen la tierra se está cansando y ya no está siendo más productiva. Pero podríamos decir que la tierra se está cansando y no está siendo productiva específicamente por eso, por esa forma, entre comillas, inapropiada de nosotros labrar la tierra. Porque hablaba yo con un amigo agrónomo que trabaja en cultivo de flores, y me dice, nosotros llevamos 30 años produciendo flores en el mismo suelo, ¿cierto? Y teniendo la misma productividad. Ellos aducen que de una u otra manera están teniendo unas buenas prácticas agrícolas que les permite conservar de cierta medida el suelo y la tierra, ¿cierto? Y de que esos horizontes y esa capa orgánica siempre esté viva, siempre esté apta para poder cultivar. Pero cuando nosotros vamos y hablamos con un campesino común que siembra papa, frijol, maíz, los productos convencionales y tradicionales, él siempre está diciendo, no, tengo que rotar porque la verdad no me da, ¿cierto? Podríamos decir entonces que son más extractivos estos productos tradicionales, como la papa y el frijol, de los nutrientes de la tierra, que las flores. O podríamos decir a su vez que es que ellos, los de las flores, están teniendo unas buenas prácticas agrícolas que le permiten conservar esa estructura y esa capacidad orgánica que de una u otra manera se refleja una buena productividad, a diferencia de nuestros campesinos. ¿O qué es lo que puede estar pasando allí? Porque ellos llevan 30 años produciendo en la misma tierra los mismos rendimientos y nuestros campesinos no. Importante la pregunta, ¿por qué? Porque uno se da cuenta que el campesino tradicional se quedó en eso, en ser un campesino o un productor, en lo que uno llama que no es un profesional, sino que es una persona empírica en el conocimiento. Pero los cultivadores de flores han sido más profesionales, entonces han tenido el acceso, o ellos mismos han buscado el acceso a la tecnología, lo que les ha permitido en el transcurso del tiempo mantener una productividad en su suelo o inclusive aumentarla mediante lo que vos mencionabas, unas buenas prácticas agrícolas en fertilización, en entierras orgánicas, que van a permitir que el suelo que ellos tienen se conserve o se mejore en muchas cosas, lo que no hace el campesino tradicional, el campesino común. Entonces ahí es donde ellos tienen que comenzar a establecer esas buenas prácticas agrícolas que les permitan a ellos conservar o mejorar el suelo en el que están trabajando actualmente. Mientras las poblaciones humanas fueron pequeñas y su tecnología modesta, su impacto sobre el ambiente fue local. Sin embargo, en nuestros días la humanidad demanda el uso más intensivo de los recursos naturales. Esto ha provocado el deterioro de los ecosistemas y los propios recursos. A medida que los bosques y otros recursos no renovables se reducen, todos los ecosistemas se vuelven más vulnerables a la destrucción, la contaminación y la erosión. Estos factores de manera combinada o aislada provocan la declinación y la pérdida de muchas especies. Los problemas ambientales prácticamente afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza: el agua, el suelo, la cobertura vegetal, los animales y el clima. Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo negativamente. En nuestros días, el principal factor de deterioro ambiental es la actividad no planificada del ser humano. Bueno, Heisenberg Ramírez y amigos televidentes, después de haber visto y hablado un poco sobre el perfil del suelo, ahora sí pasemos a la segunda pregunta que le hacía al inicio del programa, y es entonces, ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de la conservación del suelo? Bueno, antes de hablar de conservación del suelo tenemos que tener muy claro cuáles son los enemigos para conservar mi suelo. Y en este caso debemos de hablar y de entender muy claramente qué es la erosión del suelo.
qué entendemos por erosión y cuáles son los fenómenos que nos van a presentar la erosión del suelo. Entonces, por erosión del suelo entendemos el arrastre o el desprendimiento de las partículas de ese primer horizonte o el horizonte A, que era lo que estábamos viendo ahorita. Normalmente o técnicamente nosotros podemos encontrar varios procesos de erosión que se generan. Unos son los físicos, los naturales y los antrópicos, que son básicamente los que generan o los que generamos nosotros como seres humanos, los hombres. Sí. Entonces, los primeros que tenemos nosotros son la lluvia y el viento. Esos son los físicos. Esos son los físicos. Lluvia y viento. Sí. ¿De qué forma entonces, Heisenberg, qué pena, para que les expliquemos a los televidentes, el viento y el agua erosionan nuestro suelo? Listo. Entonces, primero el viento. Se genera un movimiento continuo, constante. Normalmente la erosión por viento se presenta en zonas desérticas. Hablando en nuestro caso específico en Colombia, lo podemos observar en La Guajira, en los desiertos normalmente, o en algunas zonas cercanas a los llanos orientales, porque no hay una cobertura vegetal que esté protegiendo el suelo. Entonces el viento llega, impacta y arrastra esas partículas y las deposita normalmente en zanjas o en aberturas en otros lugares, y eso genera posteriormente un desprendimiento. Ese es un tipo de erosión. El otro tipo de erosión es el que genera la lluvia. Entonces, al impactar la lluvia en el suelo, va generando movimiento o arrastre de partículas, bien sea en ese impacto directo o bien sea por la acumulación de agua que se va ocasionando en el suelo con la intensidad de la lluvia en un área específica, y el agua obviamente va descendiendo y arrasa y va moviendo esas partículas. Podríamos decir, Heisenberg, también a su vez que cuando el agua cae con mucha fortaleza, por así decirlo, es mucho más el impacto que genera en la misma tierra cuando nosotros tenemos desprovista, por así decirlo, esa misma tierra, ¿cierto? Claro, el que uno tenga un suelo desnudo, por decirlo de ese modo, cuando llegue la lluvia o cuando lleguen las temporadas de lluvias, va a ser un impacto mucho más negativo, por así decirlo, porque no está protegido o no está cubierto. De ahí la importancia entonces de conservar nuestros suelos, y más adelante entonces vamos a ver cuáles son como las prácticas que nos van a favorecer esa conservación de nuestros suelos. Bueno, entonces hablábamos de esos dos factores físicos, el viento y el agua, ¿sí o no? Fundamental, y creería yo que nosotros, amigos televidentes y en particular campesinos, cuando tenemos un esquema de producción implementado en una loma o una ladera, tenemos que jugar con ese aspecto, cómo nos va a impactar fuertemente el agua, entonces de qué forma tenemos que arar el terreno para que cuando sembremos la papa, el frijol, la alberja, todo lo que va por surcos, pues hombre, el agua no llegue y nos barra con el abono o con la capa orgánica, que es de cierta medida uno de los aspectos fundamentales para que tengamos una muy buena productividad agrícola, ¿cierto? Perfecto, entonces redondeando el tema, tenemos otro factor que nos favorece o nos desfavorece dentro de lo que nosotros denominamos la erosión, y es la textura, la estructura de los suelos. ¿Qué entendemos por textura? La textura es la cantidad de arena, limo o arcilla que hay presente en un suelo, como los porcentajes en los que participan. Entonces eso entendemos por textura. Y la estructura es cómo se forman o cómo se agrupan esos pedacitos de tierra. Eso nos va a determinar la estructura, y estos dos factores van a influir o influencian directamente en una erosión o no, qué tan fuerte o qué tan débil sea una erosión, por esa capacidad que tienen de unirse entre ellos. Bueno, ahí entonces podríamos sacar varias preguntas, por así decirlo, amigos televidentes. La primera entonces depende mucho entonces de esta parte del suelo, para poder identificar yo qué tipo de esquema de producción puedo o no puedo implementar, ¿sí o no? Y también depende del lugar donde yo viva, ¿cierto? Podríamos decir que no todos los suelos son iguales con respecto a este punto en particular, ¿cierto? Todos los suelos son diferentes, y al ser diferentes debemos de tratarlos de forma diferente. De ahí la importancia de hacer un análisis de suelo, por ejemplo, un bromatológico, qué sé yo, todas esas ayudas que ustedes manejan como ingenieros agrónomos, que permiten identificar esas características composicionales del suelo, en este caso particular, para, hombre, saber qué le hace falta o qué tiene de exceso para corregirlo y poder, por ende, amigos televidentes, tener una muy buena productividad agrícola, ¿cierto?
Bien amigos televidentes, y dos cositas para finalizar. La primera es que el suelo es un recurso no renovable. Su conservación es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Y la segunda es que el tiempo se nos ha agotado, pero los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días y sigamos hablando sobre este tema tan importante y esencial, sobre la conservación del suelo. Como les decía al comienzo del programa, es esencial porque es desde allí donde se garantiza una muy buena productividad agrícola. Y debemos aprender cuáles son los métodos esenciales para conservarlo de una mejor manera, para que nuestros campesinos tengan una mejor productividad agrícola y por ende un mejor vivir. Sin lugar a dudas, un elemento esencial que no debemos agotar por nada del mundo. No siendo más, nos vemos dentro de 8 días con más Desafío Agropecuario. Chao. El campesino, El floricultivo, las microempresas agropecuarias, la ganadería, la agricultura limpia la tecnología agropecuaria y el amor por el campo son la razón de ser de Desafío Agropecuario.